El día de hoy vamos a hablar sobre intoxicación por acetaminofén, compuesto por el grupo Mango de la clase de toxicología. Vamos a tener que el acetaminofén, o también conocido como N-acetilparaminofenol o paracetamol, es un medicamento que es de los más utilizados a nivel mundial, tanto en el ámbito clínico como en el ámbito del hogar. Es un antipirético y un analgésico introducido en la medicina en 1893 por von Mering, y desde ese entonces ha sido uno de los más comunes a nivel mundial debido a su libre comercialización con su alta efectividad para aliviar los dolores y la fiebre y su bajo costo. Pero por estas mismas razones ha sido uno de los medicamentos donde también ha llevado a las principales causas de consultas por urgencias debido a unas intoxicaciones o sobredosis, ya sea intencionales o accidentales. Este medicamento fue aprobado por la FDA en 1960 con una tableta de acetaminofén de 325 miligramos, y posteriormente en el año 1973, entre 1973 a 1975 fue aprobado la tableta de 500 miligramos para libre comercio. Una persona, la dosis máxima que puede consumir es de 4 gramos por 24 horas al día. Bueno, según su epidemiología, vamos a tener que, según el Sistema Civigila de Colombia, entre los años 2008 a 2020 se reportaron 348.302 casos de intoxicación por sustancias químicas, de los cuales 99.000 fueron relacionados con medicamentos. Esto quiere decir que hay una relación entre 7.000 casos por año entre 2008 y 2020. A pesar de esto, en Colombia no existen unos reportes de datos acerca de intoxicación por acetaminofén, a pesar de que es un medicamento que es uno de los más consumidos actualmente en la población. Eh, Vamos a tener que en el 2005 en Estados Unidos se presentaron 165.000 casos de intoxicación por acetaminofén, de los cuales el 60% fue combinados y ya quiere decir con opioides, y el 40% de una ingesta sola, quiere decir que solo fueron los medicamentos. Vamos a tener que la principal causa de la falla o la toxicidad por acetaminofén, quiere decir, es la falla hepática fulminante, y esto se presentó en los años 1988 y 2003, donde se vio un incremento del 21% al 51% de los casos de sobredosis de acetaminofén. Bueno, primero que todo, muy buenos días o muy buenas tardes. Mi nombre es Mariel Torres Ortiz y a continuación les hablaré acerca de la toxicocinética. Para comenzar, me gustaría que recordemos y tengamos en cuenta que la toxicocinética estudia lo que el cuerpo le hace a una sustancia tóxica, es decir, cómo la absorbe, distribuye, metaboliza y a su vez cómo la elimina. En el caso del acetaminofén, conocer su toxicocinética es fundamental porque permite entender cómo ocurre la intoxicación y por qué el órgano más afectado es el hígado. En dosis terapéuticas, la acetaminofén, si bien es cierto, se comporta como un fármaco seguro, eficaz, pero cuando se superan los límites recomendados, los mismos procesos que normalmente se encargan de proteger el organismo se saturan y comienzan a formar metabolitos tóxicos, que son estos mismos quienes causan la necrosis hepática. Por esto mismo, conocer cada una de las fases de la toxicocinética que mencioné anteriormente nos ayuda a entender en qué momento actuar clínicamente. Hablando específicamente en esta parte de la absorción, podemos intervenir para evitar que el cuerpo siga captando el fármaco. Una vez el acetaminofén se administra normalmente por vía oral, que es la más común, comienza su proceso de absorción. Esta ocurre en lo que es el tracto gastrointestinal, especialmente a nivel del intestino delgado. Aunque el medicamento pasa por el estómago, realmente es en el intestino donde logra absorberse de manera más eficiente, y esto ocurre mediante difusión pasiva, es decir, el fármaco atraviesa las membranas celulares sin necesidad de energía. Hablando un poco acerca de su velocidad y eficiencia de absorción, el acetaminofén se caracteriza por tener una absorción muy rápida y casi que completa, lo que explica por qué empieza a hacer efecto en tan poco tiempo, relativamente general,
relativa y generalmente dentro de los 30 minutos a 2 horas posteriores a la ingesta. Esto se traduce clínicamente en que el medicamento es muy eficaz para aliviar lo que es el dolor o la fiebre de forma rápida o incluso los diferentes usos que tiene. Sin embargo, esta misma propiedad tiene una cara tóxica. Cuando se consumen dosis excesivas, esa rápida absorción permite que el fármaco alcance concentraciones plasmáticas muy altas en poco tiempo, lo que aumenta el riesgo de toxicidad hepática. Cabe resaltar que hay algunos factores en la absorción, que hay algunos factores que modifican la absorción en condiciones normales, ya que este proceso, como lo he mencionado a través de la presentación, es muy rápido, pero puede volverse lento en algunos casos. Por ejemplo, si el paciente ha ingerido alimentos muy grasos, ya que estos retrasan el vaciamiento gástrico. También puede verse afectado si el acetaminofén se combina con otros medicamentos que disminuyen la motilidad gastrointestinal, como bien lo son los opioides o los fármacos anticolinérgicos. En cambio, si el estómago está vacío, la absorción se acelera y el fármaco llega más rápido al torrente sanguíneo. Por eso, en casos de intoxicación aguda, el diagnóstico y manejo debe hacerse rápido, porque el medicamento puede alcanzar su concentración máxima en menos de 1 hora. Hablando acerca de la biodisponibilidad de este y el metabolismo inicial, la biodisponibilidad oral del acetaminofén es bastante alta, oscila entre lo que es un 80 y un 90%, lo que significa que casi todo lo que se ingiere llega a la circulación sistémica. Esto se debe a que su metabolismo de primer paso hepático, el que ocurre cuando el fármaco pasa por el hígado antes de llegar al resto del cuerpo, es relativamente bajo. En otras palabras, el hígado no logra inactivarlo totalmente al inicio, lo que facilita su acción. Pero también explica por qué en una sobredosis el hígado es el órgano más afectado. Todo esto tiene una importancia clínica y es que desde el punto de vista toxicológico, esta etapa es clave. Una absorción rápida significa un inicio de acción rápido, pero una instalación temprana también de la toxicidad si la dosis supera los límites terapéuticos. Por eso en urgencias, uno de los primeros pasos a interrumpir, hablando de la toxicocinética, pues es la absorción, ya sea con carbón activado o con lavado gástrico, que pues no es lo importante ahora mismo, sino llevarnos que la absorción es una de las fases más importantes a interrumpir en una intoxicación. Bueno, después de que el acetaminofén se absorbe rápidamente a nivel intestinal y pasa a la sangre, comienza su siguiente fase, la fase de distribución. Esta consiste en el transporte del fármaco hacia los diferentes tejidos del organismo. Esta etapa es clave porque nos permite determinar en qué lugar ejerce su efecto terapéutico y también qué órganos pueden verse afectados en caso de una intoxicación. Hay ciertos puntos importantes que quiero tocar. En primer lugar es la distribución corporal. El acetaminofén se distribuye de forma bastante uniforme por casi todos los tejidos corporales, incluyendo lo que es el cerebro, el hígado, el corazón y los riñones. Sin embargo, esta amplia distribución también significa que en una sobredosis el fármaco puede llegar con facilidad a muchos órganos, generando lo que conocemos como un daño sistémico, aunque el principal órgano afectado que ya he mencionado anteriormente sigue siendo el hígado. Hay otro factor importante y es la barrera hematoencefálica y el paso placentario. ¿Por qué? El acetaminofén atraviesa fácilmente lo que es la barrera hematoencefálica, lo cual permite que actúe sobre el sistema nervioso central y produzca su efecto analgésico. También atraviesa la placenta, de modo que puede llegar al feto, aunque en dosis terapéuticas no es algo peligroso, no suele ser peligroso. Sin embargo, en caso de intoxicación materna, el feto puede correr riesgo de exposición tóxica, por ende esta situación se considera una urgencia obstétrica. Otro factor importante es la unión a proteínas plasmáticas, ya que a diferencia de muchísimos otros medicamentos, el acetaminofén tiene una unión baja a las proteínas plasmáticas, menor del 25% a concentraciones terapéuticas. Esto quiere decir que gran parte del fármaco circula en el plasma, disponible para ejercer su efecto o ser metabolizado. Durante una sobredosis, la concentración de fármaco libre aumenta más, favoreciendo lo que es la distribución masiva y acelerando el inicio del daño hepático. Hay otro factor importante y es el volumen de distribución. El volumen de distribución
del acetaminofén es de aproximadamente de 0,8 a 1 litro por kilogramo de peso, lo cual indica que se distribuye bien en los líquidos corporales y tejidos blandos, pero no se acumula de manera importante en el tejido graso. ¿Esto qué significa? Esto significa que el medicamento se mueve con facilidad en el espacio extracelular, alcanzando rápidamente distintas concentraciones similares en sangre y en tejido. Una consecuencia clínica importante, es decir, desde el punto de vista clínico, esta fase tiene una implicación muy importante. En sobredosis, la amplia distribución del acetaminofén hacia el daño no se limita únicamente al hígado, sino que, como lo dije anteriormente, llega o puede afectar o comprometer otros órganos. Por eso, los síntomas de intoxicación, que hablaremos de ellos más adelante, pueden incluir náusea, vómito, letargo e incluso alteraciones neurológicas. He aquí la importancia de cada uno de estos, además de los síntomas o signos clásicos de una insuficiencia hepática. Bueno, después de que el acetaminofén se distribuye por el cuerpo, el siguiente paso clave en su toxicocinética es su metabolismo hepático. El hígado es el principal órgano encargado de transformar este fármaco para que el cuerpo pueda eliminarlo. Entonces, tenemos las vías principales del metabolismo no tóxicas. En condiciones normales, cerca del 90% del acetaminofén se metaboliza en el hígado por vías de conjugación, que son procesos seguros y no tóxicos. En primer lugar está la conjugación con ácido glucurónico en un 60%, también la conjugación con ácido sulfúrico en un 35%. Estas reacciones convierten el fármaco en metabolitos hidrosolubles, los cuales se eliminan fácilmente por la orina. Este es el metabolismo fisiológico, el que permite que el acetaminofén sea un medicamento seguro cuando se usa adecuadamente. Está también la vía oxidativa tóxica, ya que sin embargo un pequeño porcentaje, aproximadamente de un 5 a un 10% del fármaco, se metaboliza por una vía diferente. La oxidación mediada por el citocromo P450, principalmente por las enzimas CIP o CYP2E1, la 1A2 y la CIP o CYP3A4. Esta vía genera un metabolito altamente reactivo denominado NAP, NAPQI, N-acetil P-benzoquinona imina, N-acetil P-benzoquinona imina. Este es el verdadero responsable de la toxicidad del acetaminofén, ya que es una sustancia muy reactiva que puede dañar las células hepáticas. También está el mecanismo de detoxificación normal. En dosis terapéuticas el organismo logra neutralizar ese NAP, NAPQI, el NAC, de forma segura, y esto ocurre gracias al glutatión, una molécula protectora que se une al NAP y lo vuelve inocuo, permitiendo que su eliminación sea sin causar ningún tipo de daño. ¿Qué pasa en la sobredosis? Cuando las dosis de acetaminofén son excesivas o cuando existe un daño hepático previo, las reservas de glutatión se agotan. Al no haber suficiente GSH, el NAP no puede neutralizar y comienza a unirse a las proteínas de las células hepáticas, provocando que haya una necrosis hepática. Este proceso es el que explica por qué en la intoxicación los síntomas pueden tardar varias horas en aparecer, pero progresan hacia una insuficiencia hepática aguda potencialmente mortal. Ahora, hay unos factores que agravan la toxicidad, es decir, algunos factores que aumentan el riesgo de daño hepático, como lo son el consumo de alcohol, que induce la enzima CYP, la CYP2E1, aumentando la formación del NAP, el ayuno prolongado de desnutrición y el uso crónico de ciertos medicamentos que estimulen el sistema enzimático del citocromo P450. El ayuno prolongado de desnutrición también porque reducen las reservas de glutatión. Bueno, una vez metabolizado el acetaminofén y sus metabolitos se eliminan principalmente por vía renal. Cerca de un 90 a un 95% se excretan por orina en forma de conjugados glucurónidos y sulfatos, mientras que menos del 5% se elimina sin cambios. La vida media plasmática en condiciones normales es de 2 a 3 horas, lo que significa que el medicamento se elimina del organismo con bastante rapidez. Sin embargo, en caso de lesión hepática o sobredosis, esta vida media puede aumentar hasta 17 horas, lo que prolonga la exposición del organismo al fármaco y agrava la toxicidad.
Bueno, después de que el acetaminofén se distribuye por el cuerpo, el siguiente paso clave en su toxicocinética es su metabolismo hepático. El hígado es el principal órgano encargado de transformar este fármaco para que el cuerpo pueda eliminarlo. Entonces, tenemos las vías principales del metabolismo no tóxicas. En condiciones normales, cerca del 90% del acetaminofén se metaboliza en el hígado por vías de conjugación, que son procesos seguros y no tóxicos. En primer lugar está la conjugación con ácido glucurónico en un 60%, también la conjugación con ácido sulfúrico en un 35%. Estas reacciones convierten el fármaco en metabolitos hidrosolubles, los cuales se eliminan fácilmente por la orina. Este es el metabolismo fisiológico, el que permite que el acetaminofén sea un medicamento seguro cuando se usa adecuadamente. Está también la vía oxidativa tóxica, ya que sin embargo un pequeño porcentaje, aproximadamente de un 5 a un 10% del fármaco, se metaboliza por una vía diferente. La oxidación mediada por el citocromo P450, principalmente por las enzimas CIP o CYP2E1, la 1A2 y la CIP o CYP3A4. Esta vía genera un metabolito altamente reactivo denominado NAP, NAPUI, N-acetil P-benzoquinona imina, N-acetil P-benzoquinona imina. Este es el verdadero responsable de la toxicidad del acetaminofén, ya que es una sustancia muy reactiva que puede dañar las células hepáticas. También está el mecanismo de detoxificación normal. En dosis terapéuticas el organismo logra neutralizar ese NAP, NAPQI, el NAC, de forma segura, y esto ocurre gracias al glutatión, una molécula protectora que se une al NAP y lo vuelve inocuo, permitiendo que su eliminación sea sin causar ningún tipo de daño. ¿Qué pasa en la sobredosis? Cuando las dosis de acetaminofén son excesivas o cuando existe un daño hepático previo, las reservas de glutatión se agotan. Al no haber suficiente GSH, el NAP no puede neutralizar y comienza a unirse a las proteínas de las células hepáticas, provocando que haya una necrosis hepática. Este proceso es el que explica por qué en la intoxicación los síntomas pueden tardar varias horas en aparecer, pero progresan hacia una insuficiencia hepática aguda potencialmente mortal. Ahora, hay unos factores que agravan la toxicidad, es decir, algunos factores que aumentan el riesgo de daño hepático, como lo son el consumo de alcohol, que induce la enzima CYP, la CYP2E1, aumentando la formación del NAP, el ayuno prolongado de desnutrición y el uso crónico de ciertos medicamentos que estimulen el sistema enzimático del citocromo P450. El ayuno prolongado de desnutrición también porque reducen las reservas de glutatión. Bueno, una vez metabolizado el acetaminofén y sus metabolitos se eliminan principalmente por vía renal. Cerca de un 90 a un 95% se excreta por orina en forma de conjugados glucurónidos y sulfatos, mientras que menos del 5% se elimina sin cambios. La vida media plasmática en condiciones normales es de 2 a 3 horas, lo que significa que el medicamento se elimina del organismo con bastante rapidez. Sin embargo, en caso de lesión hepática o sobredosis, esta vida media puede aumentar hasta 17 horas, lo que prolonga la exposición del organismo al fármaco y agrava la toxicidad. La intoxicación por acetaminofén tiene 4 fases. En la fase 1, durante las primeras 24 horas, aparecen síntomas como náusea, vómito y malestar general. En la fase 2, entre 24 y 72 horas, surge por daño hepático. En la fase 3, que va de 72 a 96 horas, esta es la más grave, donde se presenta necrosis hepática, ictericia intensa, encefalopatía y riesgo de falla multiorgánica. Por último, la fase 4, que es la de recuperación, pues esta sí puede tardar semanas. ¡Ya! Ahora hablando de diagnóstico clínico y paraclínico, comenzando con el clínico, este va a depender de la historia detallada de la ingesta, considerando lo que es hora y cantidad ingerida, la forma farmacéutica y pues el motivo, ya sea accidental o suicida, el número de dosis y patrón de consumo, los antecedentes médicos y posibles coingestas,
También debe sospecharse de intoxicación ante síntomas digestivos y un consumo mayor a 150 miligramos sobre kilogramos o mayor o igual a 7.5 gramos en adultos. En cuanto a diagnóstico paraclínico, este confirma lo que es la intoxicación y determina su gravedad. Entonces, el nivel sérico de acetaminofén tiene que ser medido a las 4 horas post ingesta y este se interpreta con el nomograma de Rumack-Matthew para estimar el riesgo de hepatotoxicidad. En cuanto a la función hepática, se evalúa con el ACT, ALT, bilirrubinas para evaluar lo que es el daño y la función sintética. Lo que es función renal y metabólica se evalúa con creatinina, con BUN, electrolitos, glucosas y también gases arteriales. Otros, como por ejemplo prueba de embarazo en mujeres, imágenes, ya sea TAC o ecografía, en casos de que haya alteraciones neurológicas o alguna duda diagnóstica. Bueno, en esta primera parte se evalúan los exámenes paraclínicos que confirman la intoxicación y permiten valorar su gravedad. Aquí vemos que lo más importante es el nivel sérico del acetaminofén, el cual debe medirse a las 4 horas posteriores de la ingesta. Vemos que estos resultados se interpretan utilizando el nomograma de Rumack-Matthew, que indica si el nivel sérico representa el riesgo tóxico o no. En casos donde la formulación sea de liberación prolongada, se recomienda repetir la medición. Bueno, en los paraclínicos, además del nivel sérico, se realiza una evaluación hepática y una evaluación renal para determinar si hay un daño orgánico. En la evaluación hepática se miden el AST y el ALT, que pueden elevarse hasta 400 veces de su valor normal. También se evalúa la bilirrubina total y la indirecta, donde se identifica la lesión o una colestasis. También se evalúa el TP o el INR, que evalúan la función sintética del hígado. En la evaluación renal se incluyen en sí la creatinina, el BUN, que detectan daño en la función renal, asimismo también los electrolitos, glucosa y gases arteriales útiles para detectar una acidosis metabólica o una hipoglicemia. Bueno, vemos que en el tratamiento se inicia con la estabilización del sistema ABC, asegurando la vía aérea, la respiración y la circulación. Luego se realiza la descontaminación administrando en sí el carbón activado que si la ingesta fue reciente, preferiblemente antes de 1 hora, pero si fue hasta 4 horas, se puede decir la dosis fue alta. Vemos que aquí no se recomienda el uso de eméticos ni lavado gástrico. Y vemos que posteriormente se administra el antídoto. El antídoto es el N-acetilcisteína, también conocido como NAC. Y se indica cuando la dosis ingerida es mayor a 140 miligramos por kilogramo o mayor a 7.5 gramos. El tiempo de ingesta es desconocido o hay evidencia de daño hepático. Y vemos que en casos con niveles detectables, hablando en sí de vía y dosis, en la vía oral se administra con 140 miligramos por kilogramo en la dosis inicial. En la intravenosa, 150 miligramos por kilo en 1 hora y 50 miligramos por kilogramo en 4 horas. Esto también en 100 miligramos por kilogramo en 16 horas. Y vemos que si hay vómitos o hepatotoxicidad severa, se prefiere la vía intravenosa. Bueno, siguiendo con la eliminación, esta se considera la hemodiálisis solo en casos excepcionales, como por ejemplo unos niveles altos de toxicidad o una falla renal. La diuresis forzada o la alcalinización urinaria no son útiles en este caso. Y vemos que en este aspecto se abarca el monitoreo y soporte, donde se deben vigilar los niveles plasmáticos de acetaminofén, de AST, de ALT, de bilirrubinas, de BUN, creatinina y comparar los resultados con un nomograma de Rumack-Matthew. Vemos que finalmente se enfatiza en la educación y la prevención, recomendando evitar la automedicación y reforzar la educación sobre el uso responsable de los medicamentos en este caso. El antídoto específico por la intoxicación de acetaminofén es la N-acetilcisteína. El mecanismo de toxicidad del acetaminofén radica en que hay una hiperproducción exacerbada y muy rápida de lo que sería el metabolito tóxico. Normalmente cuando las vías de metabolización se encuentran
sobresaturadas o saturadas por una sobredosis con acetaminofén, hay una respuesta hepática. El hígado genera una producción de glutatión para que el glutatión se una con el con el metabolito tóxico y se genera una eliminación. Entonces, la N-acetilcisteína, que es el antídoto, va a tener 3 mecanismos para poder generar esta respuesta que acabo de mencionar. Primer mecanismo, la restauración de glutatión. Cuando el paciente se encuentra con una sobredosis con acetaminofén y se le suministra la N-acetilcisteína, lo que va a hacer la N-acetilcisteína es estimular al hígado para que se genere una producción de glutatión. Consecuentemente a esto se va a generar que el glutatión se una con el metabolito tóxico y se elimine de manera segura. Otro mecanismo va a ser la donación de grupos sulfidrilos, en donde vamos a tener que los grupos sulfidrilos van a actuar de manera muy parecida a lo que sería el glutatión y por ende pues se van a unir a los metabolitos tóxicos circundantes en el ¿cómo lo digo? En el sistema del paciente y se va a eliminar de manera pues segura. Y también hay otros grupos o otros efectos adicionales como lo que dicen que la N-acetilcisteína tiene la capacidad de aumentar la perfusión hepática. Y a mayor perfusión, mayor oxigenación, y a mayor oxigenación, menos respuestas inflamatorias y pues menos manifestaciones clínicas, por así decirlo. ¿Cuáles son las indicaciones de la N-acetilcisteína? Pues vamos a tener que va a estar indicada en pacientes con alto riesgo de hepatotoxicidad y la clave acá está en suministrar el antídoto dentro de las 8 y 10 horas post ingesta. El tratamiento se indica generalmente si la concentración plasmática de acetaminofén cae en la zona probable de toxicidad según el nomograma de Rumack-Matthew a las 4 horas por ingesta. También está indicado cuando no se conoce la ingesta, cuando no se conoce la cantidad ingerida por el paciente. En cuanto al seguimiento, pues vamos a evaluar los niveles de acetaminofén. Es importante medirlos dentro de las 4 horas por ingesta o cuando el paciente llegue pues al centro. Esto es importante medirlo para trazar lo que sería el nomograma de Rumack-Matthew y determinar la necesidad del antídoto. También se va a hacer pruebas de función hepática como lo son transaminasas, ALT, AST, bilirrubina y tiempo de coagulación. Ellas se realizan para evaluar la extensión de la lesión hepática. Estas deben controlarse en unos intervalos regulares, podría decirse que de 12 a 24 horas, especialmente si ya se inició la toma del antídoto. La elevación de las enzimas, pues ellas suelen elevarse dentro de las 24 y 72 horas por ingesta o post-exposición a la intoxicación o sobredosis de acetaminofén. También vamos a evaluar lo que sería el control de glucosa, la creatinina y los electrolitos. Es importante ya que pueden ocurrir hipoglicemias, acidosis metabólicas y falla renal aguda como complicaciones de la toxicidad hepática. El paciente podría estar cruzando con alguna de estas ya mencionadas. En cuanto al pronóstico del paciente, pues si el tratamiento fue el adecuado, fue temprano, la mortalidad a la que se expone el paciente va a ser menor del 2%. En cuanto a la hospitalización, sí se podría tener en cuenta la hospitalización para vigilar, más que todo por vigilancia del paciente, para vigilar si el paciente podría cursar a una hepatotoxicidad, por si podría llegar a tener alguna hepatotoxicidad. Y en seguimiento con las ALT, pues se recomienda hacerlo de 12 a 18 horas para evaluar la evolución hepática del paciente. En la mayoría de los casos de sobredosis agudas que reciben tratamiento adecuado y oportuno con lo que sería el antídoto, la recuperación es completa y sin secuelas a largo plazo. Sin embargo, en algunos casos de sobredosis grave, se conduce a lo que sería una falla hepática aguda. Las secuelas pueden ser graves e incluso pueden ser fatales.
vamos a encontrar la falla hepática aguda, que es la principal complicación, y potencialmente se requiere lo que sería un trasplante de urgencia. También vamos a encontrar lo que sería la insuficiencia renal aguda, que puede ocurrir por el mismo mecanismo de toxicidad o como parte del síndrome de falla multiorgánica. También pues vamos a encontrar pues la muerte que puede ocurrir debido a una falla, a una FHA con encefalopatía coagulopatía grave, sepsis o pues falla multiorgánica. Y